Sí, bueno, es exactamente lo que decías. Hoy hubo en la Cámara de Senadores una exposición en referencia a la declaración, a la instauración del estado de guerra interna, así se le llamó a este estado que tuvo varias consecuencias. Esta intervención fue por parte del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Vamos a aprovechar estos minutitos previos antes de presentar parte de su intervención para explicar un poco lo que sucedía en ese momento. Álvaro Rico y otros historiadores señalan que las medidas de gobierno que tomó Jorge Pacheco Areco, el presidente previo a 1972, fueron la contención de la protesta social por las medidas prontas, mediante las medidas prontas de seguridad. Estas medidas prontas de seguridad fueron una antesala a lo que sucedió con el estado de guerra interna, que de alguna manera generó más herramientas, dio más herramientas al poder militar y al poder policial, conjuntamente las fuerzas conjuntas, para reprimir a obreros, al movimiento obrero y popular, para perseguir estudiantes y también para ilegalizar actividades de organizaciones sindicales. Evidentemente, hoy pudimos ver en el Parlamento, y vamos a ampliar sobre esto, dos lecturas o una diversidad de lecturas sobre lo que ha sucedido. Es necesario decir que esta lectura sobre la historia o esta selección sobre eventos históricos del pasado reciente de nuestro país no es única por parte del senador Guido Manini Ríos. Hay otras personas que tienen también esta postura está documentada, se ha hablado mucho. Nuestro país es una postura que convive con todo lo que sucedió. Y les parece, les cuento de alguna manera qué fue lo que dijo, además de lo que vamos a ver, Manini Ríos. Bueno, él señaló que hubo un respaldo de la Organización Latinoamericana para la Solidaridad en un encuentro en La Habana, en Cuba, a la lucha armada en el continente latinoamericano. También destacó, sin embargo, reconoció que la representación uruguaya no estaba de acuerdo con esta decisión, pero que sí hubo formación en Cuba de integrantes de movimientos de izquierda revolucionarios en los 60 en la lucha armada, y señaló una serie de hechos violentos que sucedieron en esta década, 60, principios de los 70, vinculados a justamente estos mismos movimientos políticos. Si les parece, compartimos un fragmento de la intervención hoy en la Cámara de Senadores de Guido Manini Ríos. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la llamada historia reciente, a la que prácticamente se circunscribe a partir de la disolución de las cámaras en junio de 1973 y a los excesos cometidos por la dictadura a partir de entonces. Y prácticamente se ha hecho silencio sobre lo ocurrido en los años previos. Son solo algunos de los hechos que jalonaron esta década, en la que los uruguayos vivieron sorprendidos, temerosos y amenazados por una escalada sangrienta. El saldo de una década de violencia política es devastador y sorprende que los actuales textos de estudio, en su capítulo sobre historia reciente, omitan hablar del mismo. Realmente creemos que es necesario mirar hacia adelante como país y dejar atrás ese pasado de enfrentamiento. ¿Y qué dijeron los senadores de la oposición, Julieta? Bueno, de hecho la sesión continúa, como decíamos recién, por 5 horas hablando sobre este tema. Hablaron casi todos los senadores del Frente Amplio, del partido de oposición. Quedaron, creo que sin hablar, 1 o 2 solamente. Pero también hablaron senadores integrantes de la coalición, de todos los partidos representados en la Cámara de Senadores que integran la coalición. Voy a hacer algunos apuntes también. Por ejemplo, Gustavo Penades respaldó a Manini en cuanto a que no se ha dicho toda la verdad, algo que él también expresó durante su locución, y dijo que hay quienes no se han hecho cargo de sus responsabilidades de lo que ocurrió en esas décadas. Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, compañero obviamente de Guido Manini Ríos, dijo que el Partido Comunista tuvo responsabilidad en el golpe de 1973, y Raúl Valle llamó a crear una comisión del punto final, similar, o por lo menos es fácil recordar, a la que creó su padre en el 2000, la Comisión por la Paz. Así que vamos a concentrarnos ahora sí en la respuesta de la oposición, en particular
la respuesta del senador Óscar Andrade, que de alguna manera respondió a los hechos mencionados por Guido Manini Ríos con otros hechos, esta selección de hechos también de hechos violentos que fueron generados, acciones de policías y militares en ese tiempo, en esa década, y cercano también al golpe de Estado, y respondió a Manini y a Penades cuando hablaron de que esta decisión del estado de guerra interna había sido tomada por un parlamento que había sido electo en democracia, por unas elecciones libres. Él dijo que no se podían llamar libres esas elecciones porque en esa misma instancia, en ese momento, en el momento de las elecciones del 72, había ocurriendo por todos lados actos de represión por parte de militares y policías. Así que, si les parece, compartimos un fragmento de, sobre todo arranca con la respuesta a esto último que decía Manini Ríos, de que era momento de, bueno, dar vuelta a la página y de cerrar y avanzar. El golpe de Estado vino a cortar por la yugular un proceso de acumulación de fuerzas de nuestro pueblo. Eso es parte de la verdad histórica. No se puede seguir insistiendo en el golpe de Estado como resultado de la guerra, de una guerrilla que ya estaba liquidada un año antes del golpe de Estado desde el punto de vista militar. Por lo tanto, confrontar desde el punto de vista de las ideas los discursos que sustentaron la operación de carnicería humana que significó los 12 años de terrorismo de Estado, brutales desde el punto de vista de lo liberticida y brutales desde el punto de vista también del ajuste económico, implica tratar de incorporar la historia entera. No hay reconciliación posible entre el fascismo y la democracia. No la hay. Por lo tanto, nos tiene que ubicar en el lugar de la condena a la forja del terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado tuvo sus antecedentes, que quizá no supimos ver. Tuvo antecedentes en el papel de la Agencia de Desarrollo Internacional, tuvo sus antecedentes en las campañas del odio, tuvo sus antecedentes con un incremento de romper libertades individuales de manera sistemática, y tuvo sus antecedentes también en una fecha tan lamentable como la de hoy, donde ponemos arriba de la mesa la memoria sobre el momento en el que se desplegó la normativa, a todas luces inconstitucional, de el estado de guerra interno. Para profundizar en la reflexión de lo que sucedió hoy en la Cámara de Senadores, consultamos al historiador, al doctor en Historia Aldo Marchesi, que señaló que hablar de lo que sucedió previo a la dictadura es una forma de no hablar de esta, y que también señaló que le preocupan las expresiones de miembros de la coalición que tuvieron su parte también a que ver en la predictadura y en la dictadura. Vamos a escucharlo. Y es una argumentación que en todas sus palabras, muy cuidadas, repite un argumento que ya es tradicional, que es el argumento fundamentalmente esgrimido por los militares de los 70s, y luego incorporado por actores civiles, incluso algunos opositores a la dictadura, ¿no? Esta idea de que la dictadura es el resultado de una reacción frente a la amenaza subversiva. Y que en dictadura se pueden haber cometido excesos. Manini explícitamente usa la palabra exceso, lo escuché hace un rato, no habla de violaciones a los derechos humanos. En la lógica argumental de Manini pasa algo que es esto: hablo de los 60, establezco un argumento sobre el 60, y eso automáticamente cancela hablar del otro periodo, ¿no? Y esto pasa con varios actores, no es solo en el caso de Manini, pero me parece que ahí hay un problema serio. Básicamente se habla de los 60 para no hablar del otro, y ahí hay un problema.